Maestros, vamos a ir con esta última parte, que en realidad tiene que ver con el segundo taller y tercer taller, ¿no? El producto es la ficha. Ya ustedes también, los que se van a certificar, tienen que rellenar esa ficha, ir cumpliendo con cada uno de los pasos. Ya se le va a proveer de todos los prompts, las instrucciones para que ustedes imiten y así nosotros como docentes tengamos una buena base de lectora. Con esa misma base, ese dominio, podamos demostrarlo frente a nuestros estudiantes, ¿no? Y ser lectores modelos para ellos cuando les mandamos a leer un texto. Esto no solamente se aplica a lo que es el área de comunicación, se aplica para cualquier área. ¿Ya? ¿Se entiende lo que queremos hacer? El sentido de estos talleres del día de hoy, colegas. ¿Entendemos por ahí bien esto? ¿Se entiende bien eso? Maestros, maestras. Sí se entiende bien, profesor. Genial. ¿Por qué, profesor? Porque los estudiantes, si yo estoy en una comunidad allá alejada, un colegio, ¿no? Humilde, donde estudiantes ven como una posibilidad de mejora socioeconómica la educación. Entonces, esa limitante computadoras habrá casi poco o nada, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de nosotros mismos cómo potenciarnos y esa mejora que se va reflejada con los mismos estudiantes en las clases. Profesor, yo no he sido un buen lector, pero con esto puedo cumplir con una de las tareas que estratégicamente son necesarias y a mis estudiantes darles las pautas para que ellos también procedan de la misma manera, ¿no? Imiten esto con diferentes textos y puedan ir mejorando. Sí, esa es la idea. Sigamos entonces. Vamos a continuar. Bien, en esta primera parte de esta ficha de resumen, voy a hacer justamente una síntesis a modo de resumen propiamente. Le hemos pedido que nos liste recomendaciones al inteligencia artificial. Nos ha listado el mismo texto que realicemos tareas como activar conocimientos previos. Es lo que íbamos a hacerlo. Nos ha reafirmado eso mismo que vamos a hacer. Establecer el propósito de lectura. También hemos establecido el propósito de lectura. Durante la lectura dice leer en voz alta. Esto ustedes pueden tomarlo en cuenta. Lo que se recomienda es que cuando está empezando a leer, la lectura en voz alta. Porque lo más natural es hablar. Lo más espontáneo es hablar. Así como hablar, también resulta mejor cuando está comenzando este proceso lector, dar textos narrativos, porque históricamente casi todas las comunidades que pueblan el mundo, ¿no? Se mueven por historias. La narración ha sido históricamente, mm, históricamente, primero, digamos, antes que la poesía, antes que los demás tipos de textos. La narración ha servido, ¿no? Uno de los principales medios para comunicar hechos, ¿ya? Por eso que hay cuentos, antiquísimos. Por eso incluso los niños espontáneamente le gusta que le lean cuentos, ¿no? A muchos de los niños, bueno, que están habituados a eso. Cuentos el género narrativo, específicamente los cuentos, resultan importantes dentro digamos, si tuvieras que escoger entre un texto expositivo y un texto narrativo, el narrativo primero, pues, ¿no? El proceso de aprendizaje de la lectura, ¿no? ¿Qué más? Hemos establecido entonces una lectura con propósito, comprender el texto, redactar un resumen del texto, y también al estudiante debe tener en claro que debe resumir cada párrafo para poder luego, desde todos los párrafos, sacar una idea principal de todo el tema. Hemos analizado también las imágenes de manera rápida, ¿no? Creo que ahí se podría hacer con preguntas.
por formular preguntas, como ya les mencioné. ¿Por qué el fuego es amarillo en algunos casos, otro lado, en otros casos es azul, celeste, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se deberá? Así como ustedes visualizan las imágenes. ¿Se está hablando, estudiantes, de la llama como el animal o la llama o de otro tipo de llama? Es otra pregunta también que se puede formular, ¿no? Para esta parte de las imágenes. Ah, profesor, este, me parece que tiene que ver con el fuego porque las imágenes reflejan eso. ¿No? El posible tema es la llama, pues se repite llama varias veces. El hecho de la frecuencia, el hecho de la frecuencia, que una palabra, una frase repita varias veces, eso es una característica de los temas centrales de un texto, sí. También hemos listado palabras claves del texto como combustión, como color, temperatura, presión atmosférica, combustible. Que si bien no, esto de aquí, incluso podemos pedir a la inteligencia artificial que nos dé ejemplos sencillos de combustión, de color, de temperatura, de presión atmosférica, de combustible, que nos dé ejemplos para poder explicarlo. Se le puede pedir aún más todavía, ahondar en las tareas que le estamos pidiendo. Pero con lo que estamos haciendo ya, usted ya tiene una base para pedirle cualquier tarea necesaria para poder, que nos ayude a mejorar esto. También conocimientos previos le hemos pedido, que nos lista unos conocimientos previos que podemos usar para aplicarlos en clase, ¿no? Hipótesis también, motivación también, ¿no? Queridos estudiar incluso un discurso de motivación ya elaborado por la Unión Universidad. Hoy tenemos ante nosotros un texto fascinante que nos invita a explorar el calor de la ciencia en la punta de nuestros dedos. ¿Qué temperatura está una llama? Es solo una pregunta, es una puerta a un mundo donde el color nos habla y el fuego nos enseña. Cada llama esconde secretos de física y química que esperan ser descubiertos por mentes curiosas como la suya. Mira, vamos ahora al durante. En el durante podemos dividirlo por sección. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es la primera título, ahí está el primer apartado. ¿Ya? ¿Qué le podría, qué le podría decir? Por ejemplo, vamos a darle todo el texto y vamos a crear un prompt para que me dé la idea principal de cada párrafo. Voy a copiarlo por aquí y que me dé la idea principal de cada párrafo. Voy a borrar la imagen aquí. Esto no debe estar, tampoco la otra imagen. Ahí está. Introducción. Quizá listarlo así para que entienda cada uno de estos párrafos. Listarlo de esta manera. Mira, estoy listando. Ujú. Que me dé una idea principal de cada párrafo. Voy a crear aquí el prompt. Luego lo voy a copiar al otro lado también, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Quizá por aquí crear el prompt y luego unirlo, ¿eh? Listo. No sé por qué se me copia de esta manera. Asume el rol, le voy a decir, de profesor de plan lector de cuarto grado de secundaria y realiza las siguientes tareas a partir del texto. El texto va a ser este de aquí. Ponerle aquí texto dos puntos para que entienda que es el texto con el que debe trabajar. ¿Listo? Pero aquí debo cambiar las tareas.
¿Cómo puedo pedirle darle una orden aquí? Yo quiero una idea principal de cada párrafo. Una idea principal de cada párrafo quiero. Entonces le podría decir, ¿no? Uno que determine la idea principal del texto, de todo el texto. Lista una idea, lista la idea principal de cada párrafo, de cada apartado. Y puedo poner los apartados, ¿no? Para- estos son los tres apartados. Estoy organizando mi petición, ¿ah? Lista la idea principal de cada apartado. Y le pongo los apartados. ¿Listo? Ahora también le voy a decir, lista la idea principal de cada párrafo. Cada párrafo que compone cada apartado. Cada párrafo. Listo. Y una tercera tarea, ¿no? Devuelve como resultado, devuelve, devuelve como resultado, usa la siguiente estructura para, para tu resultado, para tu respuesta. Idea principal del texto, idea principal del texto, idea principal del apartado uno, idea principal, idea principal del párrafo uno, del apartado uno. Y así que use más o menos, que use eso, ¿no? Idea, idea principal del párrafo n. Párrafo n lo voy a poner aquí, ¿ya? N como una variable. Ahora aquí, idea principal del párrafo, el apartado 2, el apartado n, el apartado m, idea principal del párrafo n, el apartado m. Mm.
creando variables, como si fuera matemática. Usa la siguiente estructura para tu respuesta. Ya, todo esto lo voy a dar. Todo eso copio y lo vamos a dar a Copilot. Por eso yo tengo que leer el texto. Tienes que leer el texto, porque falta subrayar. Pero ya con esto vamos a tener ya una idea rápida del resumen del texto, pues, ¿no? Incluso algunas ideas no van a estar muy, van a tener podemos mejorar muchas las ideas que nos presentan. Podemos hacerlo más simples. Mira, mira, nos está devolviendo lo que queremos. Y te va trabajando, ¿se entiende lo que estamos haciendo, colegas? ¿Qué les parece? Nos falta corroborar, tenemos que leer y corroborar, cambiar algunas cosas y todo eso. Esto no sé cómo. Colegas, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Maestras, mientras va trabajando la inteligencia artificial, algún comentario, profesor, ¿me ayuda? Te ayuda enormemente. Ya está. Entonces aquí, este es el producto que nos entrega. Ujú. Y vamos a establecer ese producto que nos entrega. El texto. Vamos a ir por aquí, este lado, y vamos a empezar a hacer lo siguiente. ¿Listo? Bien, la idea principal del texto dice que es la temperatura de una llama varía según múltiples factores como el tipo de combustible, la presión atmosférica, el porcentaje de oxígeno y la temperatura ambiente. Y se puede estimar aproximadamente observando el color de la llama. Listo. Aquí hablamos del apartado de introducción. El apartado de introducción, aquí está, se compone de las siguientes ideas, dice, principales. Una es, el primer párrafo desarrolla la temperatura de una llama no es uniforme y depende de varios factores, siendo el color un indicador aproximativo de su calor. Este es, ya, este es de todo, de todo. Este aquí es de todo el apartado. El principal del párrafo uno del apartado de introducción, este es uno ya. Este sí es del párrafo uno. Este es de todo el. Ahorita vamos a ordenarlo bien, ¿ya? Este es el párrafo 2 dice. Vamos a ordenarlo. Este es el párrafo 3. Vamos a corroborar, ¿ya? Si se cumple o no se cumple. Este es el párrafo 4. Y aquí viene otro apartado, ¿ya? ¿De qué depende la temperatura de una llama? Esta es la idea principal de ese apartado. La temperatura de la llama es afectada por factores internos y externos durante la combustión, incluyendo la
curva adiabática, la presión atmosférica, el porcentaje de oxígeno y el tipo de combustible. Aquí va el apartado uno. El párrafo uno del apartado 12. Aquí va el párrafo 2 y la idea 2. La idea 3. Este es otro ya. Solamente aquí hay dos párrafos. Tres párrafos hay. Ahora vamos al otro apartado. Para llamas, colores, dice. La llama, así se llama. La idea principal de este apartado, este de aquí, y aquí vienen, borramos esto. Esta es una idea, es otra idea, esta es otra idea, es otra idea. De esta. Aquí, ¿cuántos párrafos hay aquí? Cuatro párrafos, aquí tres y aquí cuatro. Vamos a corroborar ahora. Cuatro, tres, cuatro. Cuatro, tres, cuatro. Por cada párrafo sacado y también por cada apartado. ¿Qué les parece esa capacidad de la inteligencia artificial, colegas? ¿Qué les parece? Maestras, quiero opiniones, a ver, quiero opiniones, antes de pasar al... Así es, maestra. En el uso de inteligencia artificial es importantísimo la validación de los productos, de la información que nos provee. Con esto yo voy a dejar de leer, no. Esto te va a facilitar la lectura. Esto no te va a facilitar, te va a evitar que leas. Lo que te va a hacer es facilitar la lectura. Con esto ya, ¿qué vas a hacer? Más rápido, pues, ¿no? ¿O no? Más ventaja, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a comprender mejor, estoy seguro, más rápido el texto, ¿ya? Entonces, incluso nos falta subrayar, ¿no? Subrayado para mí resulta un aspecto fundamental, fundamental. Vamos a hacerlo con esta primera parte. Esto lo voy a trasladar abajo para corroborar. Voy a pegar aquí y vamos a corroborar. Dice, la temperatura de una llama es compleja y está influenciada por el combustible que la origina. A ver, has sacado la idea de aquí, ¿ya? ¿Ya? Aunque parezca una cuestión simple, la temperatura de la llama dependerá de muchos factores, dice. Por eso habla de complejidad. Está bien la idea, ¿no? Empezando por el combustible que la ha originado. Y es influenciada por el combustible que la origina. ¿Eh? Refleja la idea principal de este párrafo. Vamos con el siguiente párrafo. ¿Alguna vez te has preguntado si está más caliente la llama o una vela o un mechero? ¿O qué temperatura está el fuego de un incendio? Eso también lo toma como apartado. Y si se plantea la pregunta sobre la variación de la temperatura en llamas diferentes fuentes. Aquí se entiende, ¿no? Este modo de pregunta dice, ¿alguna vez te has preguntado si está más caliente la llama de una vela o de un mechero? ¿O a qué temperatura estará el fuego de un incendio? ¿No? Está en forma de pregunta.
Por eso aquí dice, se plantea la pregunta sobre la variación de la temperatura en diferentes preguntas, ¿no? Podemos poner aquí una idea principal a modo de posibilidad, ¿no? Poner, ¿no? La temperatura, la llama, posiblemente varía de temperatura según sus diferentes. Aquí poner algunas fuentes, ¿no? Para hacerlo más significativo. Por ejemplo, aquí dice vela, mechero, incendio. Vela, mechero, incendio. ¿Ya? Vamos a hacerlo más significativo. Tres, vamos a ver si este tercero dice, sorprendentemente, aunque ambas llamas se originan con la misma combustión de oxígeno, y lo lógico podría parecer que la temperatura fuese la misma, esto no es así. ¿Qué dice la tercera? Contrario a la intuición, la temperatura de las llamas varía a pesar de tener un mismo origen común en la combustión de oxígeno. ¿Ah? Aquí, en vez de decir intuición, voy a poner sentido común, ¿no? La temperatura de las llamas varía a pesar de tener un origen común en la combustión de oxígeno. ¿Ya? Genial. Vamos con la cuarta. Dice, el color de la llama es una clave visual para estimar su temperatura, con la llama roja siendo más fría y la azul más caliente. Ajá, interesante. En realidad, la temperatura a la que se encuentra una llama depende de diversos factores y asignarle un número concreto es una tarea complicada. Sin embargo, te damos un truco que quizás pueda servirte. Mirando atentamente el color de la llama, si es posible determinar de manera aproximada cuál es su temperatura. De hecho, ¿sabías que la llama roja es más fría y la azul la más caliente? Mira, aquí está aseverando que la llama roja es más fría y la azul es más caliente. ¿Cómo se llama cuando yo afirmo algo, pero por medio de pregunta? ¿Alguien sabe eso? Ese truco que usan los abogados, que usan los retóricos. Ya, genial, ha sacado bien la idea principal acá, se refleja. ¿Alguien sabe eso, colega? Cuando, por ejemplo, imaginemos que estás implicado en un caso, ¿no? Y te pregunta, ¿cómo lo hiciste? Cuando tú ya has aseverado, recontrafirmado que tú no eres el autor de ese hecho. ¿Por qué lo hiciste? Esa pregunta de cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, ¿qué implica? No, mayéutica tiene que ver más con preguntar para sacar información con cucharitas, para conocer. En cambio, esto ya va con intención presupone algo, presupone ya una respuesta aquí, ¿no? Imaginemos que a mí me están acusando mm, a ver, imaginemos que me pasé la luz roja, ya, listo. No ha habido muertos, nada, pero me pasé la luz roja. Y yo he aseverado, incluso he demostrado con videos, ¿no? Videocámaras de esa avenida que sí tenía. Yo no soy yo no fui el que me pasó la luz roja, pero como la defensa quienes son contrarios a mí dicen que yo fui. Entonces me preguntan, ¿por qué te cruzaste la luz roja? ¿No? ¿Por qué cruzaste la luz roja?
¿Cómo te sientes luego de haber cruzado la salud roja? Esas preguntas, ¿qué presuponen? De que yo ya lo hice, ¿no? O sea, son preguntas retóricas, preguntas retóricas, que presuponen ya algo. Y yo ya he cometido imagino que es un delito, que puede ser, no sé, no necesariamente un delito, ¿no? Tener ese nivel de delito, pero ya quien me hace esa pregunta está presuponiendo que yo soy el autor. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Dice, ¿sabías que la llama roja es la más fría y la más azul, la más caliente? Azul la más caliente. Bueno, yo no sabía, ¿no? Pero es interesante esta pregunta. Esta pregunta para mí es una buena pregunta. Es una pregunta con la cual yo iniciaría el desarrollo para comprender ese tipo de texto. ¿Por qué, profesor? Porque me permite aterrizar bastante de manera significativa, ¿no? Quizá los estudiantes comenzar diciéndoles, estudiantes, les voy a hacer una pregunta. A partir de lo que van a leer ustedes, me tienen que responder lo siguiente. Una de las preguntas que me tienen que responder es, ¿cuál es más caliente? ¿La llama roja o la más, o la llama, o la llama azul? Y también preguntarle, ¿por qué? Porque si le dices, textualmente casi está aquí, literalmente casi está aquí. Pero en cambio lo otro tiene que leer todo el texto y ver qué factores podrían intervenir. Mira, ¿ya? Entonces, en la mayoría de casos estamos corroborando de que se cumple esto de que las ideas principales reflejan y en algunos casos tenemos que modificar esas ideas principales para que sea más significativo. ¿Ya? Aquí tenemos las ideas principales. Por ejemplo, de todos estos, la idea principal es esta. Y de todo el texto sacado esta idea principal. Y de todo el texto. O del texto, ¿no? Del texto. O el texto voy a poner. ¿Y qué dice? La temperatura de una llama varía según múltiples factores. Sí, esto está hablando aquí en la primera parte. Como el tipo de combustible, la presión atmosférica, el porcentaje de oxígeno, la temperatura ambiente, y se puede estimar aproximadamente observando el color de la llama. Aquí en esta segunda parte dice la temperatura de la llama es afectada por varios factores internos y externos. Aquí la primera dice la temperatura de una llama no es uniforme y depende de varios factores, ¿sí? Ambos, mira, ambos hablan de factores. Tercero, el color de la llama es un indicador de su temperatura, como el blanco y el azul, representando altas y bajas temperaturas. Genial. ¿Y la idea principal refleja eso o no? Esas tres ideas. La temperatura de una llama varía según múltiples factores, sí, la uno y la 2, eso habla. Como el tipo de combustible, sí, habla de la combustión aquí. La presión atmosférica, aquí habla de presión atmosférica. Y la temperatura ambiente, bueno, no lo indica. El oxígeno, el porcentaje de oxígeno y el tipo de combustible, ¿ya? Y se puede estimar aproximadamente observando el color de la llama. Sí, eso es lo que habla en el último apartado. A modo de resumen lo he hecho, ¿no? Yo después de esto que el estudiante, yo le puedo pedir al estudiante que haga esto, en su práctica lectora, luego le puedo decir, como todo esto de material, elabora un resumen continuo ya, de un párrafo nada más. Con esto ya tiene pues todos los insumos necesarios para redactar un resumen de ese texto. El estudiante no lo va a hacer con inteligencia artificial, ¿no? Porque estamos entendiendo que no tiene acceso a esa tecnología. Además, por su formación, tiene que hacerlo de manera tradicional en ese sentido. ¿Ya?
Profesor, enséñame algo más. Es muy importante que yo quiero también resaltar el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí se repite llama, 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 se repite varias veces. La palabra llama se repite varias veces. Esa palabra o frase que se repite varias veces, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de elementos textuales, colegas? Esa palabra, frase que se repite varias veces, ¿cómo la llamamos? El tema, así es una característica del tema. El tema principal. El tema principal también se puede hablar, tema principal de cada párrafo, de cada apartado y de, del texto, sí, también se puede ver de esa manera. Porque la idea principal tiene al tema y un verbo y su complemento. Así es el tópico, tema, rema, argumento. Tiene varios nombres para llamarlo. La lingüística ha tenido un montón de nombres para llamar a ese. Ah, sí, es el sujeto más reiterativo, sujeto con mayor frecuencia, por decirlo así, el cual se habla a lo largo del texto. ¿Ya? Vamos a leer el texto rápido y quiero enseñarles algo importante. Una, esto no es una estrategia, sino una técnica que resulta para mí importantísima. Subrayado. Y aquí les quiero mencionar algo también. Cuanto un estudiante subraya más, ¿es porque conoce más el texto o porque conoce menos del texto? Hablo de un sentido general. ¿Ah? Cuando alguien subraya más, cuando un lector subraya más o subraya menos, ¿qué supone cuando subraya más? ¿Que conoce más sobre el texto? ¿Que ha comprendido, que comprende mejor el texto? Colegas, respóndame, ¿sí o no? En ese punto que acabo de decir lo último. Cuanto más subrayo es porque más conozco, ¿sí o no? Quiero respuestas. A ver, la maestra dice no. Lo está haciendo de manera genérica, ¿ah? O sea, de manera general, que se va a cumplir la mayoría de casos, ¿no? Más quiero más respuestas. Muy bien, maestra María. Eso ya es una argumentación, va argumentando ya. No porque, al contrario, cuanto más comprendes, subrayas solamente lo más esencial y lo esencial siempre es menos. Y ese nivel de comprensión lectora solamente llegan pocas personas porque conocen el tema, etcétera. Sí, ese ya es un nivel superior. Ajá, exacto. Puede ser estrategia de los lectores por lo común, mientras menos se subraya, en cuanto a las ideas principales estoy hablando, cuanto a lo esencial del texto, es porque mejor comprendes el texto. En la mayoría de casos, en la mayoría de casos. Profesor, yo aplico la técnica del subrayado. ¿Qué consiste? Por ejemplo, si es una obra literaria, imaginemos que Gallinero sin pluma, yo subrayo los personajes con un color, subrayo los escenarios con otro color, subrayo las palabras mm, desconocidas con otro color. Y tengo un subrayado distintos para distintos elementos que puedo encontrar en el cuento. Y por lo tanto, mi subrayado va a ser mayor. Bueno, esa es otra estrategia, ¿no? Pero por lo común, solamente apelando al tema de contenido, la relación es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Mientras menos subrayas, ¿no? Es porque más conoces. Cuanto menos subrayas es lo esencial, ¿no? Es porque más conoces. O sea, la comprensión es inversamente proporcional a la cantidad de subrayado que vas a, la frecuencia de subrayado. Apliquemos. Aunque parezca una cuestión, mira, el título nos dice a qué temperatura está una llama. Se entiende por el trabajo previo que hemos hecho, el antes.
que llama se refiere al fuego, ¿no? Está preguntando específicamente qué temperatura. O sea, no va a hablar cualquier cosa de la llama, sino va a hablar sobre su temperatura. Incluso ya vamos delimitando el tema. El tema no es la llama, el tema es la temperatura de la llama. Es el tema en específico de este texto. Aunque parece una cuestión simple, la temperatura de la llama dependerá de muchos factores. Cuando dice parece una cuestión simple, ¿qué presupone? ¿Que es simple? Que no, que es compleja. Eso, por ejemplo, es una inferencia lógica inmediata. Y te dice que aunque parezca una cuestión simple, en realidad, ¿qué te está diciendo aquí? Es una cuestión compleja, porque lo contrario de simple, ¿qué cosa es? Complejo. La temperatura de la llama dependerá de muchos factores, dice, empezando por el combustible que la ha originado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a subrayar una sola vez llama, temperatura. Las palabras, yo subrayo por palabras claves. Yo no suelo, salvo algunos casos, subrayo ideas principales. Pero yo con subrayar ya palabras claves me va muy bien. Eso también lo he trabajado con estudiantes y hemos trabajado ambos tipos de subrayados y la verdad es que la mayoría se va más por subrayar palabras que ideas completas. Ideas completas, salvo esa idea sea muy significativa, ¿no? Este, sea, necesites subrayar toda esa idea, salvo se necesite subrayar toda esa suma necesidad. Pero por lo general, la mayoría se quedaba con subrayar cada palabra. Entonces aquí nos dice, ¿qué puedo subrayar aquí? De todo esto yo podría hacer aquí no aplicaría tanto subrayado, sino ¿qué aplicaría? ¿Cómo se llama cuando yo en el texto hago anotaciones? Es una técnica también. ¿Cómo se llama cuando hago anotación? Muy bien, el sumillado, la técnica del sumillado. Entonces aquí podría decir es complejo. Es lo que está diciendo. O sea, determinar la temperatura de la llama es complejo. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Podría aplicar sumillado, ¿no? Aquí esto es de manera digital, pero ustedes podrían hacerlo de manera. Entonces aquí depende de muchos factores aquí. Subrayo factores, dependerá. La temperatura de la llama dependerá de factores, muchos factores. Seguimos bajando. ¿Alguna vez te has preguntado si está más caliente la llama de una vela o de un mechero? ¿No? Vela, mechero. Subrayo porque estos yo sé que son ejemplos y los ejemplos no se deben subrayar por lo común, pero yo se los subrayo porque para mí los ejemplos resultan más significativos que definiciones y muchos conceptos. Para mí los ejemplos aterrizan lo que va diciendo, lo que se va a tratar en ¿no? O la temperatura que estará al fuego de un incendio. Este lo voy a enseñar por qué subrayo así, ¿ya? Sorprendentemente dice, aunque ambas llamas se originan con la misma combustión de oxígeno, o sea, se originan por la combustión de oxígeno, y lo lógico podría parecer que la temperatura fuese la misma, esto no es así, ¿no? Tienen mismo origen, parece, podría parecer la misma, pero no es así. No, estoy haciendo un ensayo subrayado, ¿no? En realidad, la temperatura a la que se encuentra una llama depende de diversos factores. Nuevamente está repitiendo aquí, lo que ya mencionó arriba. Muchos factores. Y asignarle un número concreto es una tarea complicada. Sin embargo, dejamos trucos que quizás podría servir mirando atentamente el color de la llama, el color.
de la llama. Sí es posible determinar, dice, determinar de manera aproximada cuál es la temperatura. Miren, ¿para qué me sirve el subrayado? Aparte de, ¿cuál es el sentido en sí del subrayado? Para hacer resúmenes rápidos, como el que voy a hacer. Voy a borrar esta imagen, esto nada más. Y mira lo que voy a hacer. Este ejercicio también podrías hacer con tus estudiantes, ¿no? La temperatura de la llama depende de muchos factores, ¿no? La temperatura de la llama, de una vela, de un mechero, de un incendio, mira, la temperatura de una llama, de una vela, de un mechero, de un incendio, etcétera, depende de muchos factores. Aunque partan del mismo origen, la combustión de oxígeno, ¿no? Son diferentes. Sin embargo, por el color podemos determinar de manera aproximada la temperatura. ¿Qué les parece el resumen que acabo de hacer? Lo he hecho principalmente con las palabras subrayadas. Las palabras subrayadas, se dan cuenta, me han ayudado a, los he visualizado, recobrar de más información. ¿Se entiende, colega, lo que acabo de hacer, el sentido del subrayado? Ese es el sentido, que cuando vuelvas a leer el mismo texto con la palabra subrayada, te acuerdas rápidamente, actualices información en ese momento, ¿no? Para comprender ese texto. ¿Se entiende el sentido del subrayado, colegas? Y profesor, aquí también dice temperatura, ¿no? ¿Por qué no la vuelta a subrayar? ¿Por qué lo subrayé aquí arriba? ¿Por qué no vuelta a subrayar llama? ¿Por qué lo subrayé una vez? Yo no puedo subrayar dos veces lo mismo. Porque sé que está hablando sobre eso. ¿Se entiende, colegas, hasta ahí? ¿Entendemos muy bien? Genial, maestra. Voy a devolver el texto con su imagen. ¿Ya? Ahora vamos a la... Profesor, eso mismo puedo aplicar para todos los demás apartados, sí. Ahora vamos a ir, esto lo voy a copiar aquí para que ustedes lo tengan. Esto lo voy a pasar al final, pues, ¿no? Este de aquí lo voy a pasar al final para que ustedes, ahora vamos a generar preguntas de evaluación. Con esto ya terminamos. ¿Quieren que haga un solo prompt para cada para los tres niveles de preguntas? ¿O pedimos uno por uno? Preguntas de evaluación. ¿Cómo quieren hacer? Uno por uno, ¿ya? También pueden combinar las tareas, ¿ah? ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. Asume el rol, aquí vamos a preguntas de evaluación lector. Literal, en realidad es cambiar literal, inferencial y valorativo. Por ejemplo, podría decirle, asume el rol de profesor de plan lector del cuarto grado de secundaria y realiza, ¿no? Y aquí, ¿qué verbo podría utilizar? ¿Cómo podría pedirle yo algo a la conversión lectora en caso de preguntas? Podría decirle y plantea 10 preguntas que midan, que evalúen la comprensión literal
de los estudiantes, la comprensión literal de los estudiantes, sobre el siguiente texto. Diez preguntas le voy a decir con tres alternativas. Porque cuando le digo preguntas nada más, me va a plantear preguntas abiertas. Pero yo quiero preguntas como alternativas para que puedan marcar. Entonces tengo que especificar con alternativa. ¿Ah? Entonces aquí, vengo aquí, copio, y aquí tiene que ir el texto, pues debajo, ¿no? El texto tiene que ir abajo. Copio el texto. ¿Dónde está el texto? Aquí está el texto. Pilot, pego, le pido 10 preguntas, ¿ah? De tipo literal. Profesor, toda la información que me genere inteligencia artificial debo corroborar, sí, corroboren, porque tiene algunos sesgos. 4 preguntas. Justamente le he pedido 3 alternativas y no me está dando. Son 6 preguntas. Ya generó 10 preguntas. ¿Qué nos dice el texto sobre las llamas rojas en comparación con otras llamas? Son más calientes, son más frías, tienen la misma temperatura. Aquí puede haber dicho algo más. Incluye las respuestas. Y plantea 3 preguntas con alternativas, ¿no? Que evalúen la comprensión literal de los estudiantes con el siguiente texto. Aquí puede haber dicho lo siguiente, punto y coma. Incluye la justificación. Incluye respuesta y justificación. Miren, esto mismo voy a aplicarlo ahora en Gemini, ¿ya? Para usar otro copio. Y bueno, aquí. Ahí está. Estoy usando Gemini ahora. ¿Se aprovechó lo mismo como puedo hacer en Copilot, lo puedo hacer en Gemini? Sí. ChatGPT, ChatGPT también, porque estamos dentro de los límites de la cantidad de caracteres. Mira, preguntas de comprensión literal para cuarto grado de secundaria. Dice. Incluye respuesta y la justificación. ¿De qué depende de la temperatura de una llama? Únicamente el tipo de combustible que se quema. Incorrecto, ¿no? Hay varios factores, dice. Diversos factores como la curva adiabática, la presión atmosférica, el porcentaje de oxígeno, el tipo de combustible, mira, la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera. Aquí está la B y su explicación. ¿Cuál es el color de la llama más caliente? El azul, es lo que indica. Justificación. El texto indica que el fuego azul es que alcanza temperatura más alta superando los 2500 grados Celsius. Y así, 10 preguntas. No, 9. Falta una pregunta, le voy a decir. Falta una pregunta. Estoy reclamando la inteligencia artificial. Me ha dado 9. Le he pedido 10. Me ha dado 9. Falta una pregunta. Ahí está. Me dio la 10ª pregunta. ¿Yo le puedo reclamar? Sí, reclámale. Esto mismo puedo cambiarlo y decirle ahora,
10 preguntas con tres alternativas que evalúen la compresión inferencial. ¿Sí? Vamos con Copilot. Control Shift Enter para que no se vaya abajo, para que no se mande el mensaje. Ahora tipo inferencial. Entonces alternativa. Yo puedo decirle cuántas alternativas, cuántas alternativas, preguntas abiertas puedo decirle. Ustedes mírenla. ¿Ah? Si una llama es más fría que un azul, ¿qué se puede inferir sobre la temperatura de una llama naranja? Buena pregunta, ¿no? Si una llama azul, una llama azul, roja, entre más caliente azul, roja más fría, tengo una naranja, ¿a dónde va? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué podrá suceder con la temperatura de una llama si se realiza una combustión en la cima de una montaña? Interesante las preguntas, ¿ah? Bien, bien diferenciales, ¿ah? ¿Qué se puede deducir sobre la utilidad de las llamas azules en la industria? Claro, si son más calientes, calientan más, y por lo tanto, ¿no? Se necesita menos combustible, se necesitará menos combustible para este tipo de fuego, se gastará menos combustible, por decirlo así, y menos tiempo calentará. Más o menos la lógica, ¿no? Inferencial. Va a 7 preguntas. Va a 8 preguntas. 8 preguntas con su justificación. A 9. Demora un poco porque son preguntas inferenciales, ¿no? Tiene que tomar su tiempo. Luego tengo que validarlas, profesor, valídalas, valídalas. Eso hace un buen profesor. Tenemos que validarlas para llevarles a la más fácil incluso algunas preguntas. O sea, no le compliquen la vida. Pues parafrasear unas preguntas quizá y formularla de una manera más sencilla para que la pregunta no sea complicada. Aunque sí la respuesta no va a ser fácil, pero la pregunta que no sea complicada. Ya, ahora nos queda la valorativa. Le puedo pedir, plantea 5 preguntas. 5 preguntas. Otras alternativas no. Evalúen la comprensión, evalúen la comprensión criterial o valorativa de los estudiantes sobre el siguiente texto. Incluye respuesta y justificación. ¿Copió? Ya. 5 preguntas nomás. Estoy diciendo que me plantee. Para evaluar la comprensión criterial o valorativa del texto, ¿a qué temperatura está una llama? Una llama. ¿Por qué crees que es importante entender la relación entre el color de una llama y su temperatura? ¿Qué opinas sobre la dificultad de asignar un número concreto a la temperatura de una llama? Estaba hablando principalmente del contenido, ¿no? El contenido.
Considerando que la temperatura de la llama puede ser más baja en altitudes elevadas, ¿cómo valoras la importancia de este conocimiento para actividades como el campismo o la aviación? ¿Qué reflexión te provoca el hecho de que la llama azul sea esencial en procesos industriales, como la extracción de hierro debido a su alta temperatura? Dado que la llama roja no es sinónimo de máxima temperatura, ¿cómo valora la importancia de cuestionar las suposiciones comunes de la ciencia y la vida diaria? Interesante, ¿no? ¿Cuál parecería más caliente, la llama azul o sentido común? La llama roja, pues la llama amarilla, la llama naranja. Esa sería para mí el más. En mi sentido común me decía eso, pero este texto me está diciendo lo contrario. Y es una buena pregunta para mí. Al menos para mí, rebate mi sentido común. El que más rojo, más caliente. Bueno, colegas, hemos llegado a la parte final. ¿Tiene alguna pregunta? Profesor, si bien estos son talleres, va a haber un curso completo donde incluso nos enseñe a utilizar páginas web, porque hay textos más extensos que pasan el límite de cantidad de caracteres. Sí, vamos a ver con más detalle incluso lo que es la parte de comprensión de la realidad, sí, con más detalle. Incluso pedirle al inteligencia artificial que nos ayude en ese sentido. Cómo esto, que es comprensión lectora que hemos visto hoy, aterrizarlo a ideas más significativas, más prácticas aún. Un ejemplo más sencillo para que se haga más fácil la explicación y mm, el estudiante retenga más por más tiempo, ¿no? Cuando vea un hecho parecido a lo que ha leído, sepa explicarlo a partir de esas lecturas que ha tenido, a partir de esas lecturas que ha tenido. Bien, espero que les haya resultado significativos estos talleres y que haya sido su provecho, colegas. Conmigo hasta este punto, yo lo dejo con Janet, si es que requieren de la grabación, ¿no? Requieren de certificarse o requieren de los prompts, ¿cierto? Incluso no solamente se le va a dar estos prompts, sino un repositorio general de prompts para que ustedes puedan utilizarlo en su vida, su quehacer educativo. Sin más, me despido de ustedes, deseándole buena salud. Ya nos estamos viendo en los cursos y los talleres. Hasta luego, colegas.